Listo. A ver. Aquí en pantalla tenemos a continuación, chicos, fíjense, la segunda parte del tema de soluciones, ¿ya? El día de hoy lo que vamos a notar son las unidades de concentración química. En este caso vamos a indicar lo que viene a ser la fracción molar. Indica, dice, la relación de moles de uno de los componentes de la solución, o es soluto o solvente, respecto al número total de moles contenidas a la solución. Bueno, en este caso tenemos que las moles de soluto se van a calcular así, como las moles de soluto sobre las moles de la solución. Y para el solvente también sería, análogamente, como las moles del solvente sobre las moles de la solución. Y de ahí, de ambas expresiones, ¿qué se va a cumplir? Que las moles del soluto más las moles del solvente nos tiene que dar la unidad. Por ejemplo, dice, se disuelven 10 gramos de hidróxido de sodio en 90 gramos de agua. ¿Cuál es la fracción molar del soluto y del solvente en esta solución? Te dan como dato la masa de hidróxido de sodio, 10 gramos, y de agua, 90 gramos. Y para esto ya se ha calculado la masa molecular de hidróxido de sodio, que es 40, y de agua, que es 18. Para cada caso vamos a ir al número de moles. La masa de hidróxido de sodio es dato, 10 gramos, su masa molecular 40, la división 0,25 moles de soluto. Y no te olvides, por el caso de soluciones, el H2O o agua es el denominado solvente universal. Entonces, calculando su número de moles. La masa 90, su masa molecular 18, la división 5 moles. Entonces, las moles totales de la solución son 0,25 más 5, 5,25. Entonces, para tal efecto, ya tienes las moles totales. Las moles totales de este caso. Y para fines, voy a determinar, ¿qué cosa? Las moles de cada componente. Aquí vamos a hallar que las moles de soluto nos sale 0,25. Entre 5,25 las moles totales. Y eso por división nos sale 0,048. Y las moles de solvente son 5 moles, entre 5,25 moles serían 0,952. Y vamos a notar que la suma de estas dos cantidades, la que estoy mencionando por aquí, ¿ya? La que están con franja amarilla, la suma de ambos nos tiene que dar la unidad. Entonces, eso sería la propiedad que se estaría cumpliendo en ambos casos. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando te piden hallar el número de la fracción molar, ya sabemos qué indicar, ¿no? Cómo proceder. Otra forma es utilizando esa relación, ¿no? Fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente en la unidad. Si tú ya tienes la fracción molar del soluto, simplemente lo que querías es restar este 1 menos esta cantidad y te va a salir 0,952, que es otra forma de calcular la fracción molar del solvente o del soluto respectivamente. Tenemos aquí el caso ahora de la molaridad. Dice, nos indica el número de moles de soluto que están contenidos en cierto litro de solución. ¿Y eso cómo se evalúa? Se evalúa de la siguiente forma. A ver, moles de soluto sobre litros de solución. Unidad mol, unidad litro. Entonces, esa unidad te da el término molar. ¿Sí? O también en función de la masa del soluto. Hay dos formas. Fíjate. La molaridad también, ¿cómo se calcula? Como la masa de soluto. ¿Ya? Ahí está agrandé la pantalla para que puedas visualizar la masa de soluto
entre la masa molecular por el volumen de la solución. A ver, ejemplos característicos que determinan el uso de ambas expresiones sería así. A ver, determina la molaridad de una solución de ácido clorhídrico si contiene 365 gramos disuelto en 500 mililitros de solución. Aquí tenemos sus pesos atómicos y vamos a calcular. Hidrógeno 1, peso atómico de cloro 35,5. La suma, 36,5. El volumen tiene que estar en litros, o sea, por cada 1000 mililitros, 1 litro, ¿no? Transformando mililitros se van. 500 entre 1000 se sale 0,5 litros. Entonces, de masa del soluto, 365. Dato del problema. Masa molecular, aquí lo tenemos. 36,5. Y el volumen de la solución en litros, 0,5 litros. Por operaciones elementales, toda esta presión te sale 20 molar, o en todo caso 20 y una M mayúscula. Y así se evaluó la expresión propuesta. Eso es en el caso de la molaridad. Ahora viene a ser el otro término, molalidad. Acá es molalidad, no es molaridad, no es molalidad. Indica el número de moles de soluto que se han disuelto en cierta masa de solvente en kilogramos. Entonces, eso expresa así. Moles de soluto entre la masa de solvente en kilogramos. Ejemplo. Se disuelve 0,2 kilos de hidróxido de sodio puro en 2500 gramos de agua. ¿Cuál es la molalidad de la solución? Entonces voy a subrayar ese término, molalidad. Entonces, utilizo la siguiente expresión. Hallamos los moles, ¿ya? Vamos a indicar aquí. Ya, ahora sí. Hallando las moles de hidróxido de sodio. Aquí lo que vamos a indicar es así. La masa molecular 40, que en este caso sería, obviamente que este 0,2 kilos lo tienes que pasar a gramos, que en este caso sería 200 gramos. La masa molecular de dióxido de sodio, 40, sería 200 entre 40, 5 moles, pero de soluto, ¿ya? Este cálculo es de soluto. Hallamos la molalidad. Ahora, 2500 gramos de agua, el agua es el solvente, pasa a kilos, en este caso es 2,5 kilogramos. La mola de soluto, 5. Aquí lo señalo, 5. Y la masa de solvente, en este caso agua, 2,5 kilogramos. La división, 5 entre 2,5 nos saldría 2. Unidad mol por kilos, unidad molal. 2m minúscula. No vayas a pensar que son 2 metros, ¿ah? No, es 2 molal, ¿ya? Aclarando bien las unidades, 2 molal. Así se interpreta la resolución de este ejercicio. ¿Sí? Ahora, vemos la tercera unidad química, que es la normalidad. Indica el número de equivalentes de soluto en un litro de solución. Entonces, eso se evalúa así. Número de equivalentes de soluto sobre el litro de solución. Ejemplo, calcula el valor de la normalidad de una solución de ácido sulfídrico si contiene 7 equivalentes gramos disuelto en 2 litros de agua. Entonces, volumen de la solución ya es dato, 2 litros. La normalidad, ¿cómo se calcula? Como equivalente gramo, en este caso son 7. El volumen en litros, 2. 7 entre 2, 3,5. Unidad, equivalente gramo por litro, te sale el término normal, ¿no? Que en otro caso también lo hubieses puesto de esta forma, ¿no? Así. Sería 3,5 y la expresión N mayúscula, normal. Así también sería como
dejar expresado la respuesta en función de esa expresión. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con las unidades. Aquí la observación nos dice el porcentaje en masa, la fracción molar y la molaridad no varían su valor numérico al cambiar la temperatura. O no son dependientes del factor temperatura. Pero, ¿qué relación hay entre normalidad y la molaridad? En este caso sería así. La normalidad va a ser igual al producto de molaridad por parámetro teta. Teta es un parámetro, ¿ya? Y en este caso es dependiente del compuesto. Ahora, si tú te preguntas, ¿cómo que dependiente? Dependiente sería que los valores que tome este parámetro van a estar en función a un factor que determine su dependencia para calcular esta normalidad. Como por ejemplo, si el compuesto es un ácido y el parámetro teta, ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo calculas? O sea, lo vas a evaluar dependiendo también de cuántos hidrógenos tenga un ácido. ¿Y cómo sé que es un ácido? Es otra pregunta. Ya, entonces, un ácido siempre empieza con hidrógenos, a excepción del H2O, ¿no? No es a pesar que también el H2O es ácido, no, sino que ese es un caso excepcional. Pero en su gran mayoría, cuando es un ácido, las sustancias siempre empiezan con hidrógenos. En este caso, tenemos en pantalla, lo voy a resaltar en negrito, ahí, el H3PO4, el ácido fosfórico. Este ácido fosfórico, ¿sí? En este caso tiene 3 hidrógenos, ¿no? Ácido teta depende del número de hidrógenos, 3. Entonces aquí el parámetro teta se establece así, 3. Lo señalo ahí. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sé que es una base, sustancia básica? Porque las bases, o también llamado hidróxidos, contienen OH, o sea, va a depender del número de OHs. Entonces, en este ejemplo, el hidróxido de magnesio, ¿sí? Contiene 2 OH. Entonces, teta, aquí vale 2. Bien, ahí teta vale 2. ¿Y eso por qué? Porque es una sustancia básica, como te acabo de anunciar, ¿no? Las sustancias básicas siempre contienen ese tipo de estructuras. Las sustancias ácidas, este tipo de estructura. Mira, date cuenta, mira, si es ácido, empieza con hidrógenos. Si es una base, termina con OH. Ahí va la diferencia. ¿Ya? Así es. Y el siguiente caso, ¿cómo sé que es un compuesto óxido? Un óxido siempre va a tener en la fórmula dos elementos, un metal y un oxígeno. Son dos elementos, son sustancias binarias. Ahora, el parámetro teta, ¿cómo se calcula? Con el doble del número de oxígenos. Por ejemplo, aquí, este compuesto es un óxido. ¿Y cómo se calcula en este caso su parámetro teta? Entonces, aquí lo que vamos a señalar es, si la fórmula en este caso tiene 3 oxígenos, entonces, ¿cuál sería entonces el dato? Que teta debe ser el doble de oxígeno, o sea, voy a hacer el doble, 6. Si este óxido hubiera tenido 5 oxígenos, entonces teta sería el doble, 10. Y si hubiera tenido 1, o sea que el parámetro teta hubiese sido 2. Y de esa forma vas a calcular el parámetro teta, ¿no? Para calcular la normalidad de dicha solución o de una solución. Por ejemplo, mira este ejemplo. Aquí. Se tiene una solución de hidróxido de calcio. Entonces, identifico la sustancia, hidróxido de calcio, y tiene como dato su molaridad, 0,4. Perfecto. ¿Cuál es su normalidad? Resolución. Como dicha base tiene 2 iones OH, teta vale 2. Perfecto. Hasta ahí calculé teta. Entonces, esta relación, molaridad, 0,4.
Ya, hasta ahí, 0,4. Dato del problema. Por el parámetro teta, que es 2, el producto nos saldría 0,8 equivalentes por litros, lo cual resulta, ¿sí? La equivalencia 0,8 normal. Y ya está calculado esa expresión. Ahora, observación. Si el parámetro teta equivale a 1, ¿qué se cumple? Que la normalidad va a ser igual que la molaridad, ¿ya? Solamente cuando el parámetro teta es 1, ¿ya? Ahí se cumple esa relación, que numéricamente la normalidad y molaridad es igual a 1. Ahora, si teta vale 2, 3, 4, no, eso ya no se cumple. Solamente se establece cuando esas expresiones van a ser equivalentes cuando ese parámetro sea la unidad. Y es el único caso también, ¿no? Así es. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna interrogante en este caso? A ver, sobre todo la Profesor, segunda parte. equivalentes sobre litro siempre va a ser la normalidad, ¿verdad? Claro, exacto. Eso es la unidad de normalidad, equivalente a gramos por litros. No te olvides que en soluciones la unidad del volumen siempre se expresa en litros, no en otra unidad. O sea que si en tu examen, ya, porque ya 4 temas, chicos, hasta aquí viene tu examen mensual, ¿no? Se va a tocar los temas, ya hemos visto, de unidades químicas de masa, ¿no? Luego ya tendríamos otro caso ya de las soluciones 2, ¿no? Y valga la redundancia, ahí tienes todas las aplicaciones que puedes mostrar en cuanto a la aplicación de los distintos problemas que se van a plantear, ¿ya? Por eso, para que no haya inconvenientes, se está estableciendo justamente en cada caso un ejemplo característico para poder yo formular, indicar cómo se resuelve cada problema, ¿ya? Porque a partir, estas son las nociones básicas. ¿Para qué? Porque de aquí en adelante se va a establecer operaciones que se van a dar en soluciones. Entonces, por tal motivo, yo quiero que ustedes tengan esa noción de cómo reconocer. Ah, eso me enseñó el profesor. Estamos en tema tal. Esto se aplica así, ¿no? Entonces, mejor dicho, en otras palabras, sepa reconocer cuándo y por qué, ¿no? Y cómo vas a resolver un problema aplicando un tema respectivo. Por eso que estoy dando énfasis, ¿no? De poco a poco, establecer los puntos claves de cómo vas a resolver el problema. Bueno, en el caso de soluciones también te puedo acotar, ¿no? Que tampoco no es gran cosa porque casi todos son fórmulas, ¿no? Salvo que un poco de estequiometría por ahí, ¿no? Pero bueno, la secuencia es la que se tiene en mente, ¿no? Ahora, en el caso de soluciones, o perdón, en este tema, ahí también puedes apreciar en tu libro, ¿ya? A ver. Tenemos ahí las unidades químicas de masa, parte 2, donde ya se dijo lo que es la masa isotópica, la cantidad de moléculas, molécula gramo, átomo gramo. Y de ahí viene la otra fase, el estado gaseoso. En estado gaseoso se vio la ecuación universal de gases ideales y la ecuación general de gases ideales, con sus respectivos procesos isotérmico, isobárico, ¿no? E isócoro. ¿Qué ecuaciones se plantean y cómo se debió replantear los problemas? Luego vino el tema 3, que son la teoría de las soluciones, donde se indicó qué son las soluciones, con qué otro nombre se les conoce, quién es el solvente universal, quién determina el nombre de una solución, ejemplo de soluciones. Ahí yo te di una diapositiva donde habían los tipos de soluciones. Si es soluto el gas, el solvente gas que resulta. Y eso es lo que también te voy a preguntar en forma teórica. Así que repasar.
Y en ese tema anterior del tema de la semana pasada, también te indiqué las unidades de concentración, el porcentaje en masa y el porcentaje en volumen, y cómo se evalúan, ¿no? Y hoy día estamos viendo la segunda parte de este tema, otra vez, unidades de concentración química, donde ya te indiqué lo que viene a ser eh, molaridad, normalidad, molaridad, ¿no? Y por eso les dije en algún interrogante, algún caso que no se entendió, ¿no? Ahí está en la pantalla incluso, mira, me estoy resaltando las ideas principales para que tengan mejor visualización del tema. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? Si no hay ninguna duda, entonces, bueno, yo te sigo explicando. Bien, ahora, como te acabo de comentar, tenemos cálculos, o también le dicen estequiometría de entre soluciones. O sea que aquí vamos a indicar que es una dilución, ¿no? ¿Qué es diluir? Diluir en el ambiente químico, a ver, una pregunta dice, ahí está, un valiente aquí. Ah, en una sal, muy bien, Mauricio. El parámetro teta en una sal va a depender mucho de su cation, en este caso del metal. Si el metal en la fórmula aparece como, a ver, puede estar aquí, a ver. Sí, creo que sí, ¿eh? A ver. A ver. Una sal, ¿no? Es una sal. A ver, en pantalla. Si es una sustancia salina o es una sal, ¿ya? Entonces, el parámetro teta depende de quién. A ver, vamos a colocar aquí. Va a depender mucho el parámetro teta de la carga total del metal. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? El parámetro teta depende de la carga total del metal. En este caso, del cation, ¿ya? Metal, ya acuérdate, vamos a poner mejor del cation, así que sea más fácil, ¿ya? Pero para ti es del metal, ¿ya? Para que entiendas, del cation. Ya, ahora sí. Cation. Ahora, ¿cómo se evalúa? Voy a ese punto, ¿ya? A ver, ¿qué formulita ya? A ver, tengo fosfato de calcio. Ahí está la fórmula. Ahora, ¿cómo calculo? ¿Cómo evalúo el parámetro teta? Ya, aquí está. Voy a hacer mi ecuación. Voy a jalar el parámetro teta. Ahí está. Le pongo su igual. Mejor ahí nomás. Listo. Igual. Fíjate. Aquí el metal es el calcio. En la fórmula tiene 3 átomos. Entonces, ¿y cuál sería el estado de oxidación del calcio? El calcio, según la tabla periódica, está ubicado en el grupo 2A de la tabla periódica. Por lo tanto, su número de oxidación sería más 2. Entonces, ese 2 que yo te acabo de indicar, lo vas a multiplicar los átomos que tengan la fórmula de calcio, en el caso es 3, sería 2 por 3, el producto sería 6. Y así se evalúa
el cálculo del parámetro teta, cuando es una sal. ¿Ya? De nuevo. Primero se fijan cuántos átomos hay de metal. En este caso del calcio, en esta fórmula es 3. Y se sabe que el calcio tiene como estado de oxidación más 2. Ese más 2, multiplícale por 3 átomos de calcio. Ya 2 por 3, 6. Entonces, este es el valor que se solicita. Y ya encontraste el parámetro teta para una sal. Ya tienes para un ácido, para una base, para un óxido y para una sal. Así de fácil. Profe, ¿por qué se multiplica por 2? Puede decir no. Ah, ya. ¿Por qué multiplicas por 2? Porque el calcio está ubicado, o sea, tienes que multiplicar la ubicación del metal por la cantidad de átomos. Te vuelvo a indicar, el calcio está ubicado en el grupo 2A. Por eso que su número de oxidación vale más 2. Si hubiese estado en el 1A, su estado de oxidación hubiese sido más 1. Si hubiese estado en el 3A, sería más 3. Entonces, como el calcio está ubicado en el grupo 2A, su estado de oxidación sería más 2. Multiplicado por 3 átomos, eso es el total de carga total que te acabo de mencionar, ¿no? O en otras palabras, más fácil todavía para que lo entiendan. ¿Cuántos átomos de calcio aparecen? 3. Y cada átomo de calcio, ¿cuál sería su número de oxidación? Más 2. Sería más 2, más 2, más 2. Son 3 veces, ¿sí o no? 2, 4. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. Otra vez se comprueba. Por eso que aquí yo le estoy multiplicando. 2 por 3, 6. Así de simple. Y si acá hubiese sido 4, por ejemplo, 4 átomos de calcio, y cada calcio tiene su estado de oxidación más 2, sería 2 por 4, 8. Hubiese sido la respuesta, pero como acá es 3, sería 2 por 3, 6. Y así, tú vas identificando en qué caso te encuentras. Por eso te estoy indicando, ¿no? ¿Cuándo reconocer? ¿Cuándo reconocer que es un ácido, una base, un óxido o en todo caso una sal? Y así se va a determinar los parámetros teta. Así de sencillo, muchachos. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? Bien, chicos. A ver, entonces, te voy a indicar las operaciones entre soluciones. Te estaba indicando una dilución, ¿ya? Una dilución. La dilución viene a ser un procedimiento físico que se sigue para preparar una disolución de menor concentración a partir de una, dice, de una más concentrada. O sea, de una concentrada lo vas a rebajar, ¿qué cosa? Su concentración para que sea diluida. A eso se refiere. Cada vez que a una solución se le añade, se le adiciona agua, de hecho que su concentración va a disminuir. Y al disminuir la concentración de una solución, esa solución resultado sería una concentración diluida. Así es, así se llama, diluida. Para ello se debe adicionar agua a la disolución, muy bien. Concentrado, observando que no se altera la cantidad de soluto. Obviamente que el soluto no va a cambiar. Lo que va a cambiar es su concentración, pero no su condición de fórmula, jamás, ¿no? Aquí gráficamente te lo puedo mostrar. Dilución. Es el procedimiento que se sigue para preparar una disolución menos concentrada a partir de una más concentrada, ¿no? Ahí está. Esta es una concentrada, mira. Por la cantidad de moléculas me doy cuenta. Están casi, ¿no? Así juntas, se podría decir. Y cuando es diluida, las sustancias se van separando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado para que las moléculas se separen? Es que a esta solución, como ya se le adicionó agua, ¿no? Por eso que las moléculas se han dispersado, se han separado un poco, y la solución ya no es tan concentrada, mejor dicho, tan unida, ¿no? Su concentración ha sido rebajada, ha sido disminuida. Entonces, ¿qué se cumple? Que la mole de soluto del caso inicial es igual que la mole de soluto del caso final. ¿Por qué? Te acabo de comentar que en concentración va a disminuir, pero en fórmula no. Mientras la fórmula no cambie, ¿qué significa?
que los solutos van a ser constantes, no cambian, son iguales. Entonces, ahí el producto que es igual molaridad inicial por volumen inicial igual a molaridad final por volumen final. ¿Sí? Otro caso de operaciones entre soluciones es la mezcla de soluciones. Cuando se mezclan dos soluciones que contienen el mismo soluto, pero de concentraciones diferentes, la solución resultante posee una concentración intermedia. ¿Qué te quiere decir esta expresión? En el tema de soluciones, los volúmenes son aditivos. ¿Qué significa aditivos? Que se pueden sumar, ¿sí? Entonces, lo que no se puede sumar son las concentraciones. Porque si te das cuenta, por acá aparece soluto 1 más soluto 2 igual a soluto 3. ¿Qué significa? Que los volúmenes se pueden sumar, pero no las concentraciones. A pesar que son de la misma sustancia, las concentraciones no son las mismas. En ese caso, las concentraciones no se pueden sumar, solamente los volúmenes. Y esta es la propiedad que los caracteriza. ¿Sí? Entonces, también aparece el otro término, neutralización. Dice la reacción entre una base y un ácido, formándose una sal y agua. En las soluciones de ácidos y bases, se puede saber qué volumen o qué concentración de una base neutraliza a un ácido o viceversa, usando la siguiente relación. Producto de normalidad por volumen igual a normalidad por volumen. Entonces, normalidad del ácido por volumen del ácido. Normalidad de la base por volumen de la base. Esa es la propiedad que se cumple en una neutralización, ¿no? Observación, ahí está. Proceso de neutralización. Ácido más base, sal más agua. ¿Qué se cumple? Equivalente gramos del ácido igual a equivalente gramo de la base. ¿Y eso qué es igual a los equivalentes gramos? Como normalidad del ácido por volumen del ácido igual a normalidad de la base por volumen de la base. Eso va a ser la propiedad que caracteriza ambas equivalencias. ¿Ya? Y eso prácticamente en un problema te lo va a decir, ¿no? Cuando escuches la palabra neutralizar o neutralización, ya sabes qué propiedad se va a cumplir en estos dos casos característicos. ¿Sí? Entonces, en la siguiente hora, lo que te voy a mostrar son ejemplos aplicativos en cuanto a estas operaciones ya matemáticas, ¿no? Como te das cuenta, ya hay algunas formulitas que implican un poco de criterio y raciocinio en cuanto a la aplicación de algunos problemas de esta segunda parte, ¿sí? Entonces, ya te mostré lo que es la molaridad, normalidad, molalidad, fracción molar y las operaciones entre soluciones, ¿no? Que es fijo que te va a venir para tu examen, ¿no? Entonces, tú tienes que saber identificar cuándo es una dilución, cuándo es una mezcla de solutos y cuándo es una neutralización. Y eso fácilmente se detecta, es fácilmente aplicativo, ¿no? A medida que voy viendo el problema, entonces ya sé, yo enfrento a qué ecuación o a qué propiedad voy a hacer uso de estos problemas, ¿no? La aplicación. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? ¿Se entendió? Pregunten, chicos, ¿ah? Pregunten, pregunten. ¿Alguna duda, Almendra? No, profesor. Perfecto, recién te levantas, Almendra. Se quedó dormida, Almendra, qué mala. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? Bien, profe. Muy bien, ahí está el único que está despierto en estos. A ver, Pierina, ¿alguna duda? No, profesor. Perfecto, ahí está, muy bien. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, profe. Perfecto, muy bien. Yulaisi, ¿qué tal? ¿Todo bien? Algunos están durmiendo, ya. Bueno, chicos, la siguiente hora nos vemos, ¿ya?
9:30 nos contactamos.